Ya, bien. Antes de iniciar con nuestra clase, vamos a pedir a Nuestra Señora, a la Virgen María, para que interceda por nosotros, para que nos dé la humildad, nos dé también la intimidad que necesitamos para meditar en estas escrituras y que nuestro encuentro en Dios empiece y en Dios termine. Les demos un Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, listos para el estudio, para la charla. Bien, ¿leyeron? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Belén creo que leyó unas 10 veces por ahí. Yo leí recién, o sea que ayer leí y ahora volví a leer otra vez anotando los puntos que me parecieron interesantes. Y ahí resolví empezar sobre el libro, eh, el libro de Hechos. Entonces, ¿qué sabemos sobre ese libro? Sabemos que fue escrito por San Lucas, el mismo del Evangelio de San Lucas, quien, ahí anoté unos datos particulares sobre San Lucas. Eh, San Lucas no era un discípulo, o sea que no era uno de los apóstoles. Y probablemente no fue un discípulo que convivió con Jesús, Ujú. pero sí que era un muy allegado, íntimo, muy amigo, era un discípulo de los apóstoles. Porque hay otros pasajes en la Biblia donde se relata, donde San Pablo creo que habla sobre que Lucas, el médico, estaba con ellos. Hay también algunas partes de Hechos de los Apóstoles donde Lucas dice, habla como que nosotros estuvimos ahí, entonces él estaba presente junto con los apóstoles. Y eso es muy interesante. Además, lo que se dice, sabemos que era médico y también dicen que él era pintor y se tiene, la tradición cuenta que hay algunos que él solía pintar también a la Virgen María. También se tiene con Lucas, el Evangelio de San Lucas que él escribió, es el Evangelio que más habla sobre la infancia de Cristo y cuenta cosas que sucedieron con la Virgen María, por lo que se tiene esa tradición de que Lucas tenía o sea, que está relacionado especialmente con la Virgen María. Es eso. Hoy vamos a hablar un poco sobre la Virgen María también, unos puntos bien interesantes. Y bien, entonces el libro de Hechos es como que una continuación del Evangelio de San Lucas, pero ya no es tan enfocado, ya no es más enfocado en la vida de Cristo misma, sino que ya es enfocado en los apóstoles y en la expansión del cristianismo y en la formación ahí de la iglesia, en la fundación de la iglesia. Y ahí yo estaba estudiando eso y me acordé, o sea, estaba leyendo eso y me acordé de la frase, era, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, así que Jesús quería y quiso y lo hizo, ¿verdad? Él quería la iglesia, él quiso la iglesia y él quiso que ella viniera a existir como la conocemos hoy por medio de sus apóstoles. Entonces ahí hay muchas veces que dicen, ay, no se necesita de la iglesia para llegar a Dios, para que necesitamos creer en Cristo y no sé qué. No, Cristo quiso que hubiera una iglesia. Él quiso que hubiera ahí una institución la cual estaba confiada de guardar el depósito de la fe. Entonces, y primero, porque qué es el depósito, o sea, qué es lo que la iglesia guarda. La iglesia guarda la revelación. La revelación es Cristo, entonces guarda la verdad de Cristo. Y ella guarda lo mismo que los apóstoles guardaron, ¿no? Los apóstoles, ellos guardaron la revelación, ellos guardaron la vida de Cristo, lo que él dijo, lo que sucedió y todo eso. Entonces la iglesia, ella es una continuación de los apóstoles. Es como que es eso. Entonces Dios quiso que la iglesia viniera, o sea, que existiera y quiso hacerla por medio de sus apóstoles.
Entonces no hay eso de que no necesitamos de la iglesia, porque Cristo no vino al mundo para fundar una iglesia, Cristo vino al mundo para amar y no sé qué. No, Él vino para amar, pero vino para fundar una iglesia también. Porque si no se funda la iglesia también, si los apóstoles no dan continuidad a todo lo que hizo y guardan toda esa información, guardan todo lo que ocurrió, en fin, nosotros hoy en día no sabríamos de nada de eso. O sea que, Claro, entonces la iglesia es la que por todo ese tiempo hizo posible que las generaciones tras generaciones pudieran tener acceso a la revelación. Imagínense qué suerte que nosotros tenemos de haber nacido ya cuando la cosa ya está toda organizada, linda, ya se guardó todo, porque están los que nacieron antes de Jesús, ¿verdad? Y que para ellos la cosa era muy diferente. Entonces nosotros ya nacemos teniendo acceso a la revelación y lo tenemos porque la iglesia la guardó, porque los apóstoles murieron por causa de eso, dieron sus vidas y murieron por causa de eso, al igual que muchísimas otras personas que también lo hicieron, muchos santos que también lo hicieron. Yo siempre pienso en eso, así que suerte que yo nací ya después de Cristo, ya no antes de Cristo. Ay, ay. Durante también. No sé, porque yo, ese sí, porque si era, mi marido dijo, o si hubiera nacido durante, cuando Cristo estaba ahí, porque ahí, yo siempre digo, yo probablemente iba a ser un fariseo. Entonces, no. Entonces, mejor que yo nací después ya. Y bien, después eso era un poco lo que, sobre el libro. Después vamos para el prólogo, que es ahí dice, voy a volver a leer y ahí vamos comentando. A ver, yo voy a leer yo voy a leer la mía mismo, que tengo, que es el lenguaje actual. Así ya van a ubicar por qué yo digo que es tan diferente esa original de Straubinger y la Biblia que yo tengo, que es de Straubinger también, pero en lenguaje actual. Bien, prólogo. En mi primer libro, querido Teófilo, ahí abrimos paréntesis para hablar de Teófilo. Teófilo significa en griego un amigo de Cristo. A ver, ¿cómo era? Significa en griego amigo de Dios o amado por Dios. Entonces, también Teófilo aparece en el comienzo del Evangelio de San Lucas, donde él dice, o sea que el Evangelio de San Lucas, él dice que está escribiendo para Teófilo y acá vuelve a decir que está escribiendo hechos para Teófilo. Y ¿cómo decir? Hay dos cosas, hay dos posibilidades de que Teófilo fuera una persona real, aquí para quien San Lucas estaba escribiendo, o que Teófilo fuera apenas un símbolo. Así que Teófilo, como Teófilo significa amado por Dios, podía ser o sea que para las personas que son amadas, para las personas que son amigas de Dios, algo así, ¿verdad? Yo particularmente creo que sería más para una persona en sí que se llamaba Teófilo, pero es una cosa que no se puede tener certeza. Entonces viene mi primer libro, querido Teófilo, hemos escrito acerca de todas las cosas desde que Jesús comenzó a obrar y enseñar, hasta el día en que subió al cielo, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahí está hablando de la ascensión, porque Lucas también habla de la ascensión del Señor en el libro en el Evangelio, en su Evangelio, pero da a entender en ese de que fue una cosa que ocurrió en el mismo día que resucitó. Pero ahora después él va a aclarar que no. En Hechos él deja más claro de que no. Entonces en su primer libro habló hasta eso y a los cuales también se mostró vivo después de su pasión, dándole muchas pruebas, siendo visto por espacio de 40 días y hablando del reino de Dios. Entonces aquí habla, Jesús estuvo, después de la resurrección, 40 días en que estuvo compartiendo con los apóstoles. La iglesia en Jerusalén, últimos avisos de Jesús. A ver si no salte nada aquí en este final. No. En una ocasión, comiendo con ellos, les recomendó no apartarse de Jerusalén y esperar la promesa del Padre, la cual dijo, yo les anuncié. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, es muy interesante así
que él estaba con los apóstoles, o sea, que compartió con ellos y estuvo hablando con ellos. Tipo, de hecho, de verdad, después de la resurrección estuvo con ellos. Y no sé, no hay mucho que decir, pero si paramos para analizar y meditar es algo bastante interesante, es muy fantástico eso. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Les promete el Espíritu Santo. Ellos, los que estaban reunidos, le preguntaron. Ahora, para mí, cada uno lee y encuentra algo interesante. Y yo leí y me pareció esa parte muy interesante. Señor, ¿es este el tiempo en que restableces el reino para Israel? Entonces, así, los apóstoles estuvieron con él todo ese tiempo, estaban ahí, ya sabían de muchas cosas, pero seguían sin entender bien qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Ah? Mi marido dijo la grandiosidad de lo que estaba ocurriendo. Porque, Señor, este es el tiempo en el cual estableces el reino para Israel. Yo no sé si es de hecho así, pero pienso que quizás todavía estaban pensando en el reino de Israel como algo tal vez terrenal. O no, o igual si estuvieran pensando en algo que fuera trascendental. Pero sí que ellos todavía no tenían, no estaban enterados, no comprendían la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo. Y ahí Jesús les contesta, no les corresponde conocer tiempos y ocasiones que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea que el día del juicio, eso solo, o sea que el día del fin de todos, donde se establece el reino de los cielos, solo Dios sabe. Pero Jesús, ahí lo que vemos es que Jesús no espera que sus discípulos, que sus apóstoles, que nosotros comprendamos. Quizás ni quiere que nosotros comprendamos de estas cosas. Porque si comprendiéramos las cosas, íbamos a, ¿cómo decir? Estragarlas, íbamos a descomponerlas, íbamos a estorbar también. Sí, Entonces, Él no quiere que sepamos. Porque no tenemos, porque quizás no tenemos, y creo que no tenemos capacidad de comprender las cosas, porque comprenderíamos mal, eh, porque no sería útil, sería un estorbo. Entonces, ¿qué es lo que pide a nosotros? No nos pide que entendamos las cosas, lo que sí nos pide es que obedezcamos. O sea, que la obediencia. Eso le pide a sus apóstoles, que sean obedientes. Eh, y esto de la obediencia es lo que parece que están trabajando en contra en los momentos actuales. Porque vos no tenés que seguir, sí, usar el ejemplo de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no obedecer la iglesia, no obedecer lo que dice la iglesia, ¿verdad? Así como no obedecer, no ser obediente. La gente ya tiene una aversión a la obediencia. De que como si todas las veces que alguien fuera obediente a algo o a alguien, esto le sería para su mal. ¿Por qué? Porque sí hay episodios a donde las personas fueron obedientes a tiranos, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que la obediencia sea siempre mala. No, la obediencia es una cosa buena y es un acto de confianza. Entonces, yo por ejemplo, yo no puedo conocer todo sobre la revelación. ¿Verdad? Yo no puedo conocer, yo sola jamás entendería que debería seguir a los 10 mandamientos. ¿Y por qué? Para poder alcanzar la salvación. Jamás por mí misma llegaría a entender eso. Pero yo confié en la iglesia, que ya tenía esa información, que ya sabía de eso, y resolví obedecer los 10 mandamientos igual. Entonces, o sea que resolví obedecer, resolví creer en lo que ella decía. Después fui entendiendo por qué decía eso. Entonces, primero acaté por obediencia, por ejemplo, el no faltar a misa los domingos. Yo no entendía por qué no debería faltar la misa, por eso que parecía un fastidio, parecía no sé, cargar con una cosa, cargar con un peso, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ir a misa todo si yo puedo amar a Dios sin ir a la misa y no sé qué? ¿Verdad? Pero en ese momento cuando descubrí que era un pecado grave faltar a misa los domingos, por más que no entendiera, acaté a esa resolución de la iglesia y empecé a ir.
Después, con el tiempo, fui capaz de entender la magnitud de la misa del domingo, o sea, que la importancia que tiene eso y lo que era un pecado mortal y todo eso. Entonces, ahí entendí. Pero al principio, es un ejemplo mío, es el principio lo acaté por obediencia. Y, en fin, entonces es muy interesante ese pasaje para meditar en el que, como les dije, en el que Dios a veces no quiere que nosotros sepamos de las cosas. Él no espera que nosotros entendamos las cosas, pero sí espera que seamos obedientes. Después dice, no les corresponde conocer tiempos y ocasiones que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Recibirán, sí, potestad cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, y no sé si alguien tiene alguna cosa que entendió de ahí, alguna meditación que hizo y quiera compartir. El interés de Cristo es la expansión del Evangelio antes que el restablecimiento material del pueblo de Israel. Es como si hacemos una meditación actual, justamente como la que hiciste, ¿verdad? Con la iglesia en el tiempo moderno. Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir todo este mal dentro de la iglesia, por más putrefacta que pueda parecer? ¿Hasta cuándo? No nos corresponde conocerlo, porque eso es lo que dice él, serán mis testigos. El cristiano, a ser testigo de Cristo, ya es testigo de la iglesia. Y es la iglesia la que ve, por eso en el Apocalipsis dice que la Jerusalén desciende. La Jerusalén desciende. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso únicamente con la virtud de la fe. Es como que Cristo tiene interés de que los apóstoles practiquen esta virtud antes que desviarse del, del centro que él les dijo: id y predicad el evangelio a toda la creación. Es como que vas a hacerlo ahora ya. La respuesta de Cristo es con suma autoridad, pero obviamente que es con mucha caridad. Es como que, a ver, ya he resucitado, ya he mostrado que soy el Mesías, ¿por qué siguen hablando en el idioma de los fariseos? ¿Por qué siguen esperando lo que ellos esperan? Y, y ni siquiera les dijo que no lo hará. Dijo que no es cosa vuestra conocer el tiempo. Es decir, el reino de Israel se restaurará, pero el de Israel es de la iglesia. Es la nueva Israel, es la iglesia. Luego, el tiempo de crisis de la iglesia, que la iglesia siempre enfrenta, siempre va enfrentando cosas, y lo vemos en la interpretación que hace San Agustín del Apocalipsis con los 7 periodos, son las 7 iglesias. Siempre la iglesia atraviesa esas crisis y Cristo siempre restablece el evangelio. Y sí que va a llegar un punto en el que el reino se va a establecer de modo definitivo. Pero a lo que nosotros nos corresponde ahora es esto que nos pide, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, yo estoy ahora, porque mi teléfono está cargando, no estoy por eso en la de Strombinger, pero estoy en la de Jerusalén. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Cristo Cristo va a responder otra cosa, que es la potestad que él prometió en la oración sacerdotal de de aquella última cena, que él enviaría al Paráclito, y les hace otra vez el recordatorio de que es el Paráclito el que les va a dar la fuerza para ser testigos de él, y por medio de eso verdaderamente establecer el reino de Cristo, es lo que se llama el reinado social de Cristo, que, que también es una idea que muchos no quieren hablar, pero es que es importante. Es más o menos lo que he meditado así muy a grandes rasgos, y acompañando un poco con lo que estuviste diciendo recién, ¿verdad? Más o menos es lo que podría decir. Sí, porque de hecho lo que ellos se enfrentan ahí es, vamos a llegar en esa parte, pero ellos están también en una crisis. Sí.
Y ellos están sí, en una crisis porque ellos todo ese tiempo, ellos entregaron su vida por el Evangelio, ellos dejaron de atrás su vida. Esas personas, ellas vivían para vivir siguiendo a Cristo, eran literalmente sus seguidores, porque Cristo decía, vamos ahora a Samaria. No sé si, sí, vamos. Vamos ahora a Bethsaida, vamos a Bethsaida. Todo el mundo salía y iba trabajando y sirviendo a Cristo y ellos dejaron su vida. Y bueno, ¿y si Cristo ya no está? Entonces, y otra, ellos estaban siendo ya perseguidos, le mataron a su jefe. Entonces, pongámonos en su lugar. Abandonaron su vida para seguir a alguien y ese alguien le mataron y ya estaban sufriendo, ellos ya estaban también sufriendo persecuciones. Entonces, tenían miedo, estaban en crisis. Pero Jesús les manda, no, quédense en Jerusalén y esperen. ¿No? Quédense y esperen. Y claro, es así, porque para quien no está, porque no todos los católicos se enteran de eso, pero existe una crisis en la iglesia. Y eso que no cabe a nosotros, no vamos a hablar de eso ahora porque es tema delicado y es necesario saber y entender muchas cosas antes de poder entender toda la crisis. Pero lo que sí, no es eso no es un episodio nuevo, pasar por crisis. La iglesia ella por constitución es sagrada, o sea que es infalible, ¿verdad? Lo que sucede es que los seres humanos que están en ella son pecadores. Entonces hay ese problema. Entonces no se puede esperar una cosa perfecta, o sea que así, al menos materialmente perfecto, ¿no? Si todos son pecadores, no todos somos santos los que estamos en la iglesia. Entonces esto no es novedad para nadie. Solo que como depósito de fe, como los sacramentos, en sus dogmas y todo eso, la iglesia es la iglesia. Cristo quiso esa iglesia y quiso que ella sea así como ella es y que esté pasando por lo que esté pasando. Y que pasó por todo lo que pasó, porque la iglesia, ella fue, siempre el maligno quiere destruirla. La iglesia es muy atacada. En el comienzo mismo, una vez tomé con la hermana Claudia un curso, era de historia, era el libro La nave y las tempestades, que hablaba sobre la primera crisis grande que hubo en la iglesia, que fue en el año 300 y algo, que casi terminó la iglesia en sus inicios, porque se pelearon de que si Jesús era, ahora ni bien recuerdo cuál era, de que si El Jesús... arrianismo. ¿Ah? Arianismo, El el arrianismo. arianismo. Sí, pero ¿cuál era el Ujú. pleito? Era si Jesús, ¿cómo no me Jesús, acuerdo? el Padre es eterno y Él creó a Jesús Jesús, y Jesús no es exacto. Dios. Sí, Eso era. ellos no creen que, sí, exactamente, esa fue la primera crisis de la iglesia. Y por causa de esa crisis, ellos terminaron creando el credo como nosotros conocemos hoy en día. Nosotros en realidad leemos un resumen del credo en la misa, porque el credo Niceo Constantino, no sé ni decirlo, es tan complejo que es su nombre, es mucho más largo, pero por causa de eso surge el credo, que es todo lo que la iglesia cree, para dejar en claro para todos que yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? ujú, Sí que cree que Jesús es Dios también. Entonces, y después fueron pasando otras tantas crisis. Y ahora la iglesia también enfrenta más una crisis. Pero ella siempre sale, eso es lo interesante, ella siempre sobresale. Lo que uno no puede es abandonar la barca. Sí, porque ¿cómo van a esperar que si el demonio, si Satanás quiso acabar con el propio Jesús, por más que quizás hasta cierto momento no entendió que Jesús era Dios, ¿cómo no va a querer acabar con la institución que él mismo, que el propio Dios fundora y que es la que se encarga de entregar, como les dije, la revelación, la salvación? Ella tiene las llaves de la cosa. Entonces, para mí, yo siempre me he dicho que lo que sucede con la iglesia, los ataques que sufre la iglesia, es más, otra vez, es más apunta de que realmente es la iglesia de Cristo, porque ella es perseguida. Y no digo perseguida solamente por los seres humanos o por la sociedad o por no sé qué, pero ella es perseguida por Satanás. ¿Sí? Satanás no quiere la iglesia. Y también Jesús dice, ¿verdad? Pero yo te daré las llaves y no sé qué. Y o sea que las puertas del infierno no prevalecerán Pues, sobre ellos. Entonces Dios ya nos avisa, ella sabía todo lo que iba a suceder. Entonces ahí ya nos deja como que un recordatorio. Así, ok, yo te voy a dar las llaves,
y van a intentar atacarla, y van a atacarla, pero no la iglesia, o sea que la iglesia al final triunfará. Eso es lo que, entonces él ya avisa, eso es lo más interesante, Dios sabe de las cosas. Es que él ya nos deja avisado para que nosotros tengamos ese aviso de que sí le van a atacar, pero el infierno no prevalecerá. Muy interesante. Y la crisis de la iglesia hoy en día, o sea, todas las crisis tienen que ver, no, yo no estudié mucho, ¿verdad? Pero las últimas al menos parece tener mucho que ver con los masones. Pero en fin, salimos ya de nuestro tema. Hay que hacer otra reunión para hablar sobre las Sí, conspiraciones en contra de la iglesia. En fin, seguimos, ¿verdad? Entonces, la ascensión del Señor. Dicho esto, fue elevado a la vista de los apóstoles, y una nube lo envolvió ocultándole de la vista de ellos. Y como permanecían con sus miradas en el cielo, mientras Jesús subía, aparecieron dos hombres vestidos de blanco que se habían puesto a un lado, los cuales le dijeron: Hombres de Galilea, ¿por qué se quedan aquí mirando al cielo? Este Jesús que en medio de ustedes ha sido llevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Entonces ahí la Biblia no especifica, dice que sí estaban los 11, ya no son más los 12 porque Judas pasó lo que pasó, ¿verdad? Estaban sí los 11 ahí y ellos estaban en el monte de los olivos, en una parte del monte, y que vieron la ascensión del Señor. Podría ser que hubiera más discípulos ahí, a más que los 11, pero no se especifica ahí. Pero tomemos que estaban los 12 y puede ser que había más. Fin, entonces Jesús asciende, o sea, que se va, ¿verdad? Y seguramente hay que tomar eso en cuenta, hay que imaginar la escena cuando se lee eso, hay que imaginar la escena. Imaginen el Monte de los Olivos. Ya vieron una foto. Yo una vez me tomé el tiempo de buscar una foto del Monte de los Olivos en internet para poder usar y tener como referencia a la hora de meditar, porque muchas cosas suceden en ese lugar. Y ahí vi los olivos como son y eso, pero yo no tenía idea cómo era un árbol de olivo, el color de la tierra, en fin, todo eso. Entonces imagínense cómo ellos están ahí en ese escenario, se meten, nosotros tenemos, cuando leemos la Biblia tenemos que meternos en la escena e imaginar cómo sucedió realmente. En fin, entonces metiéndose en la escena, vemos que los discípulos probablemente, al menos yo meditando, probablemente ellos quedaron estupefactos, tipo, ellos estaban así. Muy probablemente estaban así, porque incluso dos ángeles vienen y le dicen, bueno, ¿qué están haciendo ahí? Ahora vayan y esperen del Espíritu Santo como Jesús les dijo, ahora, de la misma manera que Él se fue ahora, de la misma manera que se fue ahora. Entonces también quizás así fue una manera muy, como si, imagínense un poco, ustedes están acá y estás hablando con una persona de carne y hueso en tu frente, y de repente ella empieza a fluctuar y se va. Entonces, ¿cómo nos quedamos así? Y eso ocurrió, de verdad, de la primera clase yo ya hablaba. Nosotros tenemos que leer la Biblia sabiendo que estas cosas no son fábulas, no son cuentos, son hechos reales. Entonces, imagínense un poco cómo ustedes reaccionarían. Entonces, probablemente ellos quedaron ahí así, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿No? Lo mismo que si yo ahora estoy dando una llamada con ustedes, imaginen, yo les corto, ustedes quedan así. Por más que ellos ya sabían, ¿verdad?, lo que tenían que hacer, Jesús ya les había dicho, entonces quedaron así. Y viene los ángeles y les, bueno, ahora, este Jesús ¿por qué se quedan aquí mirando al cielo? Quizás quedaron más tiempo todavía, no sé si esperando que Jesús volviera o qué, ¿verdad? Pero seguramente estaban perdidos, porque ahí indica, ¿por qué se quedan aquí mirando al cielo? Entonces, seguramente quedaron ahí un rato, ¿no? Tal vez el ángel vino porque ellos no se iban, sí, o algo así. Para ver cómo es la simplicidad de los discípulos, de ellos. Porque eso es lo que digo, por más que estuvieron todo ese tiempo con Cristo, todavía seguían siendo humanos, seguían siendo como nosotros, ¿verdad? Y cómo eran simples. Ellos no manejaban todas las cosas, ellos no sabían de todo. Estaban como nosotros. Obviamente, ellos tenían mucho más luces que nosotros, pues estuvieron con el propio Cristo. Pero eran así, nosotros también no tenemos mucha noción, no estamos acostumbrados con ver cosas sobrenaturales, no tenemos conocimiento de esas cosas. Por más que meditemos, nunca vamos a tener un conocimiento
total de algo, ¿verdad? Nunca, nunca. Entonces, la simplicidad de los discípulos, ahí podemos identificarnos con ellos y ver que no, eso que sucedió no está tan lejos de nosotros así. Podía haber sucedido con nosotros y reaccionaríamos también así. Eso no está lejos de nosotros. Entonces, y de la misma manera que lo han vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Yo he leído una vez el Apocalipsis, pero hace mucho, y yo leí como quien lee un libro así. Y el Apocalipsis, yo no sé cuál es más difícil, el Génesis o Apocalipsis. En fin. Y, Mi tesis de licenciatura fue del Apocalipsis. Para mí ah, el Apocalipsis. vos sos vos estudiaste mucho sobre demonios también, ¿verdad? Demonología y pastoral de exorcismos. Acá tenemos en Asunción la pastoral. Qué interesante. Un día tenemos que hablar de eso. Muy bien. ¿Se Eh, hizo alguna vez? No, no, muchísimos. No Muchas. muchos como Ah, la gente piensa, ah, pero, ah. pero desde hace unos 10 años más o menos hay un incremento escandaloso de casos. No de posesión En- necesariamente, pero sí obsesión, vejación, infestación y muchas cosas más que en algún momento tenemos que hablarlo. sí, vamos a ver después que terminar, vamos a hacer un extra otro día de la semana para hablar de eso. Porque a mí me interesa muchísimo, porque yo entiendo que él el demonio tiene cierta capacidad de actuar sobre nuestra imaginación. Sí, Y ahí bueno, le funde muchísimo a nosotros. sí. Eh, en fin, entonces, siguiendo, ahí, después de eso, a ver si, ascensión, acá yo había notado para hablar sobre la simbología del monte, porque otra vez la ascensión ocurrió sobre un monte. Y toda la Biblia habla, yo sé que cosas importantes ocurren en el monte, siempre en el monte. Entonces, Mm, Moisés en el monte recibe las tablas, ¿verdad? Jesús va a orar en el monte muchas veces, la transfiguración de Jesús se da en el monte, la ascensión del Señor se da en el monte, Jesús sube en el monte para hablarle a la gente. Entonces existe la simbología del monte, es muy interesante. ¿Y por qué? Porque el monte es algo que está más elevado. Entonces, no es que Dios esté en el cielo propiamente como quien está en la capa de ozono, ¿verdad? Porque Él no está, ¿cómo decir? No es que Él esté en ese espacio, digamos así, no es que Él ocupe ese espacio. Sin embargo, sabemos que Dios trasciende, y tenemos por trasciende lo que sube, ¿verdad? Entonces, Él está en algo más trascendental, en algo que, y nosotros acá usamos el subir para no sé ni cómo usted, me falta lenguaje para explicar mi raciocinio, ¿verdad? Me faltan términos. Pero nosotros sabemos que nosotros usamos el subir como que para manifestar ese entendimiento, algo así de trascendencia. Y bien, y cuando van al monte generalmente están ascendiendo, eso que están elevándose. Y lo más interesante es que cuando bajan del monte, salen a, a contar, a compartir sobre sobre lo que se elevaron, sobre lo que aprendieron ahí, sobre lo que entendieron ahí, sobre, en fin, o sea, que van al monte, se elevan, después vuelven para compartir. ¿Ya? Entonces, esto fue con Moisés, por ejemplo. Moisés se va al monte, recibe las tablas y después viene a compartir. Los discípulos, cuando sucedió la transfiguración, ellos vieron a Jesús, después salen, o sea, que salen más elevados para seguir su trabajo. Jesús iba al monte a orar, después salía. Entonces, así, el monte es un lugar que simboliza entonces esa elevación hacia Dios. Y el regreso del monte casi siempre es para ir a compartir sobre algo de esa nueva elevación adquirida. Entonces es interesante hacer esa analogía a nosotros, que por ejemplo cuando vamos al monte, cuando nos sentamos a meditar y a rezar, ese es nuestro ir al monte. Ok, podemos también ir al monte de verdad para meditar, podemos escalar un monte y
Y seguramente también va a ser provechoso porque todo el cuerpo también actúa en el alma. Entonces, así subir en el monte, sí, sí, nosotros vamos a sentir como que estamos más cerca de lo trascendente. Por eso también que hay mucha gente que sube en el monte y queda más contemplativo, ¿verdad? Las personas que suben se joden todo hasta llegar a la cima del monte y cuando llegan ahí quedan contemplativos. Entonces, claro, podemos subir en el monte a hacer eso. Hay también los ermitaños también viven en el monte y eso. Pero en fin, pero en el día a día nuestro monte es la oración. La oración. Yo pondría así, o sea que yo veo de esa manera. Puedo usar la simbología del monte para eso. Nuestra ida al monte es la oración. Nosotros, por ejemplo, sentamos y meditamos y esto nosotros vamos a después bajar del monte, salimos de la oración y lo que nosotros aprendimos en la oración vamos a llevar dentro nuestro en nuestra vida cotidiana y también para compartir con los demás. Entonces hay las personas, por ejemplo, hoy yo estoy meditando y yo subí al monte y medité y traje acá para compartir con ustedes, pero no siempre se comparte, ¿verdad? Pero subimos en el monte, hacemos la oración y lo cuanto crecimos y lo que aprendemos, lo cuanto nos acercamos a Dios, porque cuanto más nos acercamos a Dios, más nos elevamos. Este es otro punto, ¿verdad? Para acercarse a Dios hay que elevarse, no existe. Por eso que es, no sé, no voy a decir que no existe salvación sin oración, porque alguien puede morir y ir al cielo, por ejemplo, un bebé sin hacer oración. Pero para nosotros que estamos acá, es muy difícil que haya salvación sin oración. Nosotros necesitamos rezar, necesitamos elevarnos para llegar a Dios. Y cuando nosotros volvemos de la oración, nosotros volvemos ya con esas volvemos diferentes y eso podemos entregar al mundo. Porque la oración verdadera, ella te cambia. De alguna manera ella te cambia cuando es una oración. Oración, no digo oración solo en el sentido de Dios, dame salud, dame sabiduría, dame no sé qué, cura a mi hijo, en fin, cuida de mi familia. Esto es la oración de petición, pero aquí en lo que digo es la oración, la meditación. Esa oración donde se contempla la vida de Cristo, donde se contempla a Cristo. Y es esta oración que nos permite conocer a Cristo. Entonces, pues, como ahora nosotros estamos conociendo un poco los apóstoles. En eso, ¿verdad? Entonces, bueno, los apóstoles eran así, asado, era más. Entonces, esa misma cosa cuando nosotros hacemos leyendo cosas sobre Jesús, sobre el Evangelio, o en el Antiguo Testamento, en los Salmos, cuando lo hacemos leyendo lo que dice sobre Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos conociendo a Dios, vamos conociendo a Jesús y ahí podemos crear intimidad con Él, porque es una persona. Y cuanto más nosotros conversamos con las personas, cuanto más nosotros conocemos sobre la vida de las personas, más íntimos nos volvemos y nuestra amistad crece. Y es lo mismo, Jesús es una persona, funciona de la misma manera. Entonces, ¿cómo vas a conocer Jesús? Vos podés conocer Jesús así como un conocido, como un famoso. Yo sé que Taylor Swift existe, pero eso no significa que yo la conozca o que sea mi amiga. Es distinto. Entonces la oración es lo que nos hace ser tipo amigos de Dios. Y cuanto más amigos de Él somos, más nos elevamos. Y después cuando salimos de ese momento que estuvimos con Él, ahí podemos entregar a los demás y aplicar en nuestra vida también lo que vimos. Entonces, por ejemplo, hoy yo lo que saqué ahí es sobre la obediencia. Así ya salí de ahí más elevada, ya entendí sobre la obediencia, ya puedo aplicar eso ahora en mi vida, la obediencia. Y eso es cuando la palabra de Dios te transforma. Eso es cuando la palabra de Dios te transforma. Es en ese sentido, con ese tipo de oración, con ese tipo de meditación. Entonces vas leyendo y vas entendiendo y aquello te va cambiando desde adentro. Eso es subir al monte y ascender. En fin, seguimos el cenáculo de Jerusalén. Ahora también vamos a entrar en una parte bien interesante, lo del cenáculo. Después de esto, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, distante lo que se permitía caminar un día sábado. Entonces ahí el Monseñor Straubmiller en las líneas bien abajo
aclara de que esa distancia que se permitía caminar al sábado era 1 kilómetro, porque ahí vean qué interesante. Ellos eran fieles a su religión, aunque ellos ya habían percibido de que ella no estaba bien, aunque tuvieran a Cristo, porque todavía seguían. Claro, a veces quizás también podían tener miedo, pero fíjense que Nuestra Señora también, cuando Jesús nace, ella, imagínense, ella ya tenía a Dios con ella sabía que era el Hijo de Dios, ella sabía que Él era la revelación, y ella es la más santa después de Cristo. Entonces, obviamente ella ya pilló que los fariseos eran hipócritas en su tiempo. Pero ella lleva a Jesús para hacer la costumbre, la tradición que ellos tenían, ¿verdad? De hacer la presentación y su purificación. Entonces ellos seguían cumpliendo con su religión, la religión judía. Eso también para nosotros que estamos ahora viviendo en un tiempo que existe ese tema de tradicionalismo de la iglesia y todo más, ¿verdad? Entonces a muchos pues abandonan a la iglesia porque no están de acuerdo con ella en algunos temas, ¿verdad? No, porque no sé qué, no es más la iglesia de Cristo, porque no sé qué, no sé qué, porque no era así, y salen, ¿no? Entonces, fíjense bien, los apóstoles, por más que hubieran pasado todo eso, ellos seguían ejerciendo la religión. Y incluso Nuestra Señora seguía ejerciéndola hasta al menos el día en que Jesús, cuando Jesús era pequeñito, ella seguía ejerciendo eso. Bueno, y Jesús también, de cierta manera. Entonces, eso también es un ejemplo para nuestros días actuales de la obediencia y de la fe. Yo tengo fe en Cristo, ¿verdad? Yo tengo fe de que Él está con su iglesia, porque Él prometió que estaría hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Y prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Nosotros antes hablamos de la crisis de la iglesia, ni hablamos de la crisis protestante en 1500, que es así, que esa fue fea. Entonces, sí, y sigue viva. Después, cuando llegaron a la ciudad, subieron al cenáculo donde solían reunirse. Yo la primera vez que leí, busqué qué era cenáculo, pues yo no sabía qué era cenáculo. Y ahí es muy interesante. Voy a compartir la imagen con ustedes. Compartir. El cenáculo es el segundo piso de las casas de ellos. Es como nuestro segundo piso. Acá subí la imagen. Yo recién le dije a mi marido, yo hace mucho que yo quería mucho construir una casa para nosotros. Nosotros no tenemos casa propia. Y cada vez más mi gusto va evolucionando para construir una casa similar a la que vivían los de ese tiempo. Porque con madera, con piedra, con patio interno, o sea, así, ese tipo de casa. Ese me parece tan lindo. En fin. El cenáculo entonces era como que un quincho, algo así, que ellos tenían arriba de las casas. Este era el cenáculo. Y también fue en un cenáculo, fue en un lugar así, donde se pasó la última cena, ¿no? Incluso hay tradiciones que dicen que la última cena ocurrió en ese mismo cenáculo donde se van a reunir ahora después de la ascensión. Pero no hay ninguna certeza sobre eso, es solo la tradición que suele decir eso. Y hay también creo que una historia que una persona, después vamos a leer, está en Hechos también, que alguien estaba sentado en la vereda del cenáculo o algo así, mientras San Pablo hablaba y la persona se cayó abajo y murió, y después le resucitaron. Creo que esa era si no me equivoco. Entonces era algo más arriba. Ahí. Llegaron de la ciudad, subieron al cenáculo donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Entonces estaban los 11. Todos ellos perseveraban unidos en oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces ahí volvieron del monte, lo que hicieron, entonces una línea ahí del tiempo para dejar claro, es que ellos bajaron del monte, después volvieron a Jerusalén, ahí volvieron a esa casa donde estaban. Por eso también dicen que esa casa es la casa de los apóstoles, de la última cena. Mi perro empezó a ladrar.
No sé si escuchan, Sí, pero no no interfiero. interrumpo. En fin, entonces ellos estaban en el monte, volvieron a Jerusalén y subieron en esa casa. Y de ahí que también hay la tradición de que volvieron a la casa que estaban, que hay esa tradición de que era la casa donde se celebró la última cena. Eh, ven, acá. Suben a la sala, esperan en oración confiando en Cristo. Entonces ellos estaban ahí en esa crisis, ellos no sabían qué hacer y probablemente ellos eran los 12 más próximos de Jesús. Y habían muchísimos otros discípulos, ellos no eran los únicos. Ahí dice que estaban ellos y estaba la madre de Jesús y otras mujeres juntos en el cenáculo. Sin embargo, ellos eran ya como más de 100 personas, al menos, si no mucho más. Y estas personas probablemente también estaban así en una presión encima de ellos de, bueno, ¿qué nosotros haremos ahora? Entonces ellos estaban sí en una situación preocupante, en una especie de crisis. Y bien, ellos qué hacen? No vamos a hacer nada. Vamos a quedar acá sentados, no vamos a tomar ninguna decisión, o sea, que no vamos a salir de acá, no vamos a hacer lo que Jesús dijo y quedan ahí rezando. Y es de eso que surge la novena. Sé que hice esa tradición de la novena, porque lo que esperaron fueron 9 días en oración para recibir algo, un cambio, ¿verdad? Entonces, hay de ahí esa costumbre de rezar por 9 días. Esta es la primera novena, inauguraron la novena. Y miren, ¿quién inauguró la novena? ¿Verdad? Y otro punto muy interesante de esa lectura y que yo pude meditar, era que en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Con sus hermanos se refiere a no sus hermanos, hermanos como nosotros entendemos hermanos, sino que sus parientes. Ellos denominaban hermanos, ellos llamaban hermanos a todos los que eran primos, por ejemplo. Entonces no necesariamente son hermanos. Y eso es muy fácil de entender cuando vas a ver cómo hablaban en su idioma original. Cuando uno habla dos idiomas, yo hablo portugués y español, pero yo sé que probablemente ustedes hablan castellano y guaraní. Van a ver que no hay en algunas palabras en castellano, en otro idioma no hay. ¿Ya? Entonces ahí más o menos algo así sucedía con ellos. En fin, y mírese aquí un punto interesante para reflexionar. ¿Cómo era, cómo ellos trataban a María, la madre de Jesús, de su jefe, de su maestro, de una persona que ellos tanto respetaban, con quien tenía la autoridad máxima sobre ellos y con los cuales me imagino que a esa altura ya habían entendido que él era Dios? Porque al principio no todos ni los discípulos, no todos entendían que él era Dios. Por eso que hay una parte en la Biblia que habla sobre Pedro, porque Pedro creo que fue el primero en decir, Jesús le pregunta, ¿quién vos crees que yo soy? Y él dice, yo creo que tú eres Dios, tipo eso dice, tú eres Dios. Y ahí él dice, hay Dios Jesús queda así contente, algo así, y proclama algunas cosas. Pero en fin, en ese momento creo que ya habían pillado que él era Dios. No sé también. Pero cómo ellos tratarían a María, en eso podemos meditar. Seguramente yo veo así que María, probablemente ella era muy contemplativa, silenciosa, no estaría hablando al pedo, no, con certeza no sería así, modesta, una virtud que se puede ver mucho. Modesta es modesta es no querer llamar la atención para sí, no querer ser percibido, es muy contraria a la vanidad, la modestia. Porque la vanidad es, vos querés, tipo, llegas en un ambiente, vos querés que todos te fijen en vos, por tu ropa, por la manera que decís, por lo que hablas. Incluso cuando vos querés ser demasiado modesta, también tipo, vos estás queriendo que te perciban. Entonces la modestia es simplemente, yo no quiero llamar la atención, ni por ser mucho, ni por ser poco. Esa es la modestia. Eh, Porque explico eso para otras personas que no entiendan y quizás en el futuro van a ver esa clase. Porque la modestia, en ese movimiento de restauración de la modestia, lo que ocurre es que muchas mujeres entienden la modestia, porque siempre se habla más también de modestia femenina que masculina, ¿no? Pero hay muchas Sí, personas es verdad. que las mujeres, por ejemplo, de esos movimientos, tienden a pensar que la modestia tiene que ver con usar ropa larga, cubrirse los codos y las rodillas.
Y no es sobre eso. Ahí se compran un montón de ropa nueva y yo entro exactamente ahí, porque a mí me sucedió eso y demoró hasta entender. Compras un montón de ropas nuevas porque ahora vas a andar modesta, quieres crecer en la virtud de la modestia. Y cuando salís con tu vestido de flores, todo lindo, salís así. Como estoy linda vistiéndome con esa ropa así y yo soy modesta ahora. No, no es modestia, no es usar ropa larga, modestia es el no querer llamar la atención. Y ahí sí después el de la ropa larga entra más también con la cosa de la pureza y del pudor también, porque para no incitar el pecado ajeno. Pero en fin, entonces yo me imagino a María Santísima muy modesta, así no quería llamarse la atención, siendo muy tranquila, así toda la honra a Dios, a mi hijo. También le vi mucho así, muy amorosa, muy cuidadosa, así, no en el sentido del cuidadoso que está así. Por ejemplo, vos te vas a veces en la casa de alguien y llegas a sentirte incómodo de tanto que esa persona quiere servirte, no te deja en paz. No, y no quieres sobremesa, y no quieres agua, y no, y vení acá, y mira, no quieres pasar en el baño, no quieres eso, ponete la sandalia, no sé qué. De tanto que ella quiere servirte, tanto que ella será amable. Y yo digo que muchas veces eso es motivo de, la motivación que tiene no es caridad, sino que es vanidad del tipo, no, yo quiero que vos te sientas increíble en mi casa, de que vos veas que yo te atiendo bien y termina actuando así en vez de actuar por caridad, que es, bueno, vos viniste a mi casa, yo quiero que te sientas bien aquí, que te sientas cómoda. Entonces, cuando hay ahí un desequilibrio, entonces yo le veo a María no en ese sentido así de ser atenciosa y caridosa, de ser una insistente, de ser demasiado arriba, queriendo demasiado hacer el bien, sino que en el sentido realmente necesario, ¿sí? De preocupación ajena. Porque cuando volvemos ahí en el milagro de las bodas de Canaán, ella estaba preocupada por los novios. Por eso le dice a Jesús que se acabó el vino. Y ella le conocía muy bien a Jesús, porque ella sabía que con el hecho de que diga, hijo, se terminó el vino, ella sabía que, ella quiere que yo haga más vino. Entonces, la intimidad que tienen. Y él dice, mujer, estás loca, no llegó todavía mi hora. Él dice así, ¿por qué? Porque ella sabía también de que él hacía milagros, de que él era Jesús, pero los demás no sabían. ¿Verdad? Él dije, mujer, ¿vos querés que yo aparente acá? Porque yo pienso que él a veces él hacía cosas entre ellos, ¿verdad? Milagros. Probablemente así, ¿verdad? En casa, sí, con su papá y su mamá. Entonces, de ahí que ella, hijo, se terminó el vino. Entonces, ella se preocupa en ese sentido. Ella es presente, ella escucha, ella ama con caridad, no por vanidad, como nosotros solemos atender a las personas a veces, solo para que vean cómo somos buenos, ¿verdad? Entonces yo la imagino así. ¿Qué más? Sí, anoté más. Ese es un punto en la meditación de... en la meditación de hechos, eso es un punto que llegué muy bien. Muy humilde también. Entonces, ni quería hacerse, yo soy la madre de Dios. No, por lo contrario, quietita. Muy dulce también, muy dulce. No le veo levantando la voz a alguien, a no ser que sea alguien quizás estuviera haciendo algo muy horrible, ¿no? Pero no le veo así hablando alto, retando a alguien o hablando de mala manera. Le veo callando también muchas veces. Así, y le veo a los discípulos respetándola mucho como una reina. Entonces, a veces como respetamos, por ejemplo, a nuestros abuelos. Obvio, no comparar los abuelos, así, no comparar la persona de los abuelos, así con la importancia de los abuelos con la Virgen María, ¿verdad? No, no es eso, ella tiene, sí, es muy importante. Pero sí que cuando hay una persona en nuestra familia que es el patriarca o la matriarca de la familia, se le trata con mucho respeto. Incluso cuando no son más muy bien de la cabeza o cuando tienen defectos muy claros, ¿eh? Pero cuando está en presencia de ellas, de esa persona, entonces siempre se le trata con mucho respeto, se le habla con cierto cuidado. Entonces yo le veo que los discípulos le deberían de tratar así con mucho respeto, sabiendo que era una persona muy importante y que se debía reverenciar a ella. Y porque ella también es muy virtuosa. Entonces, las personas virtuosas, ellas atraen, a la santidad atraen. Entonces,
cuando nosotros conocemos a alguien que es muy virtuoso y nosotros sabemos de eso, cuando hablamos con esa persona, hablamos de una manera distinta y nos portamos distintos en la presencia de esa persona, sí o sí. Incluso porque le tenemos demasiado cariño, demasiado aprecio, demasiada admiración. Entonces veo así que actuaban de esa manera y ella era como una madre para todos ellos, era la matriarca de ellos, era la madre de todos ellos. Y lo lindo es que ella es la madre de la iglesia, ella es la madre de todos los bautizados y a todos nosotros ella nos trata, ella nos quiere, o sea que nos trata así, nosotros a veces no vemos. Y nosotros las mujeres siempre tenemos que tratar de imitar mucho, conocer, meditar mucho en la Virgen María para tratar de imitarla, porque ella, nosotros hicimos el té de damas y ahí se habló mucho de eso, pero María Santísima, ella es el modelo de mujer que debemos seguir. Ella es la perfecta mujer. ¿Cómo era la frase que yo usé? Pega un negócio lá para mí que eu vou ler. Aquele marcador de livros. Aí hay una frase, entonces, que resulta bien. Encima está, onde eu coloco as coisas. Tem lá. Así hice un marcador de libros para entregar en el té de damas. Y Qué ahí, bello. sí. Si deseas llegar a ser la mejor versión de ti misma, porque hoy en día se habla mucho de que las mujeres tienen que llegar a la mejor versión de ti misma, imita a la Virgen María. Pide al Señor que se haga su voluntad en tu vida y acoge con confianza y paciencia todo lo que Él permita. Medita cada día su palabra y haz de Cristo el centro de tu vida. Entonces, María Santísima es lo mejor. Llegar a hacer algo parecido con ella es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida, para nuestra personalidad. Esto es porque nosotros estamos llamados a la santidad. Entonces, cuanto más santo nos volvemos, la santidad es nuestra mejor versión. Y María Santísima es la santa por excelencia. Entonces, cuanto más le imitamos, más santos nos volvemos y la santidad es nuestra mejor versión. La virtud, cuanto más virtuosos somos, más santos somos. Cuanto más nos apartamos del pecado, de los malos hábitos y nos volvemos a los hábitos mejor, a los buenos hábitos, las virtudes, más santos nos volvemos. En fin, tenemos que... Belén ahora tiene que aprender todo y después ella va a hacer apostolado en su ciudad y va a hacer té de damas ahí también. Claro que sí. Después ocurre la elección del apóstol. Ahí vamos a leer ahí, esa parte y ya terminamos porque ya se volvió algo tarde. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, el número de personas reunidas era alrededor de 120. Yo leí con la entonación mal, ¿no? Que voy a leer otra vez. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, el número de personas reunidas era alrededor de 120. No queda bien. Hermanos, pero hay un punto interesante. El número de personas reunidas era alrededor de 120. Estaban ellos en el cenáculo entre los más, es decir, la comisión, que era como una comisión, vamos a hacer un ejemplo hoy en día. Los de la comisión estaban reunidos. Y habían los demás también de la comunidad que esperaban, ¿verdad? Ahí, que también estaban perdidos y no sabían qué hacer. Imagínense el bochinche que debería ser, ay, dicen que Jesús se fue y no sé qué. Y eso pasó de verdad. Seguramente las personas estaban así, en ese estado de ansiedad. Parece que se fue en el monte y subió y ya no viene más y no sé qué. Ahora están ahí Pedro y Pablo y su mamá y está así. Seguramente esto ocurría. Esto ocurrió. Entonces estaban ahí 120 aproximadamente 120 personas que eran más discípulos y Pedro salió para hablar con ellos. Y se ve que Pedro era ya el jefe, ¿verdad? Hay una cosa interesante sobre el liderazgo, porque hay personas que son netamente líderes y que nadie necesita elegir nada. En este caso Dios le había elegido, pero nadie necesita decir nada y aquella persona es la persona que todo el mundo sabe que ella es quien tiene que hablar. Es muy generalmente es un colérico. Pero en fin. Entonces en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, el número de personas reunidas era alrededor de 120. Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo predijo por boca de David acerca de Judas, el que condujo a los que arrestaron a Jesús. Entonces fíjense ahí, era necesario que suceda lo que ocurrió
lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pedro era un pescador. Pedro era alguien, no era un doctor, él no era un intelectual. Fíjense cómo diría un pescador ahora. Yo conozco un pescador. Yo vivo cerca del río Paraná, entonces yo conozco a un hombre que es un pescador. Ahora que vivo en la ciudad no conocen los pescadores. Es una persona muy simple, que domina mucho la naturaleza. Entonces sabe el río eso, la luna eso y todo eso. Pero son personas muy simples. Pedro era ese tipo de persona. Él no era un intelectual. Entonces, ese es un contraste, principalmente para quien estudia. Porque a veces me incluyo, nosotros, yo no soy estudiosa, así, pero siempre estoy mirando las cosas. Nosotros a veces estudiamos y creemos que somos superiores. Y ahí viene ese ejemplo, ¿verdad? Nosotros no somos superiores. Hay un ejemplo de una santa que yo conocí el otro día, que era una santa aquí de Brasil que no es famosa. Yo no sé si es santa o es beata. Beata no es santa. Y ella era santa desde pequeña, era mística desde pequeña y ella veía a Nuestra Señora. Pero ella era muy simple. No sé si era esclava o hija de esclavos. Y muy, muy simple. Y ella veía a Nuestra Señora muy devota, muy piedosa y todo eso, ¿no? Y en la comunidad sabían de eso, en su comunidad. Y a veces venían los obispos y los sacerdotes para hablar con ella, para pedirle cosas, ¿verdad? Y ella no entendía por qué. Y ella creía que los obispos, todos los obispos y todos los sacerdotes, todos hablaban con María. Para que vean la simplicidad. Y es una beata. Entonces, lo simple también, nosotros tenemos que estudiar. Ya vimos que nuestro camino nosotros necesitamos de eso. Pero tenemos que recordar que la santidad no se va a dar por la cantidad de cosas que entendamos o no, son por las virtudes que tenemos. La santidad es un perfecto amor a Dios. ¿No? Entonces es por lo cuanto amamos a Dios. Nosotros, la mayoría, necesitamos estudiar para conocer la verdad, para poder amar a Dios. Pero hay gente que no necesita, ¿no? Pero nosotros no debemos dejar de estudiar porque esto es nuestro camino. Pero debemos siempre recordar que quizás otro, el pescador o el obrero pueda ir al cielo y nosotros no. Entonces es una lección de humildad. En fin, siguiendo con Pedro, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, en la que el Espíritu Santo predijo por boca de David acerca de Judas. Entonces, bien, Pedro era pescador, pero ahí entra un punto interesante también. Él era muy simple, pero él seguramente, o conocía las escrituras ya, o vino a estudiarlas mejor también después. ¿No? Entonces, no interesa tanto no interesa la condición en que vos te encontrás. ¿No? Siempre es posible mejorar. Y ellos, en fin, ellos tenían un conocimiento muy, muy grande de la escritura, porque ellos a cada rato mencionan eso, de la Septuaginta, como nosotros hablábamos en la clase pasada. Y era de que Judas muriera, creo que estábamos ahí, porque él pertenecía a nuestro ministerio y había recibido su parte en él. Poco después de haber adquirido un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió, quedando derramadas todas sus entrañas. Entonces acá la Biblia, la que yo tengo en PDF, ella se entiende mejor que esa Biblia que yo tengo acá, en esa parte. Porque acá medio que la palabra perdió el significado. Pero lo sí es que hay una contradicción en la Biblia acerca de la muerte de Judas. Porque en una parte, en un evangelio, no sé si es de Mateo o de Marcos, dice que Mateo. Mateo se ahorcó. Que vendió, en realidad que devolvió las monedas a los fariseos, a los que le habían dado las monedas, y después se ahorcó. Pero acá ya dice que con las monedas compró un campo y en ese campo cayó y murió. En síntesis es eso. Pero se puede ver que las palabras de Pedro también pueden ser como es más poéticas, más simbólicas, que la otra que parece más literal. Entonces ese cayó y murió, porque acá dice como que se rompió eso, ¿verdad? Pero en la Biblia, en la otra traducción, en la otra versión, da a entenderse como que no es exactamente una muerte así, sino que solamente murió. Ahí miren la diferencia de entender las Biblias. En ese caso yo suelo recurrir a buscar en hebreo o en fin, o en griego o en el original. Le pido a la ya. Dame el original en el idioma original de esa parte de esa
de ese versículo. Y ahí me da y ya me trae exactamente lo que significan las palabras. Y ahí yo misma empiezo a meditar en lo que dice ahí y puedo comprender. En fin, y ahí dice que esto se hizo notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de manera que aquel lugar en su lengua ha sido llamado Aceldama. Esto es campo de sangre. Entonces todos supieron de esa historia, ¿verdad? Y enseguida empezaron a llamar a aquel lugar como un lugar de sangre, porque ahí, bueno, él hizo todo lo que hizo y al final terminó en esa tierra y murió. Porque está escrito en el libro de los Salmos que su morada quede desierta y nadie lo habite. Entonces ahí habla de Judas, que su morada quede desierta y nadie la habita. Entonces eso con que compró ese campo, pero no disfrutaría de ese campo. Su morada no tendría habitantes. ¿Y quién sería el habitante de su campo? Él. Entonces murió. Está escrito en los Salmos de que no podría usufruir. Yo entiendo así, que no podía usufruir de eso. Que su morada quede desierta y que nadie la habite. Y más adelante que otro ocupe su cargo. Y ese que otro ocupe el cargo. Por eso lo que ahora va a ser lo que va a ser. Entonces, ellos tenían mucha fe en las profecías bíblicas. Mucha fe en las profecías bíblicas. A diferencia de nosotros, que vivimos como si la Biblia no existiera. Estamos aquí ahora leyendo, qué lindo, cierto. Ahí después salimos y vivimos como si todavía la vida material importase más que la vida espiritual. Entonces salimos de acá y ya estamos importando en cuán ricos seremos, en fin, todos esos bienes, estamos importados solamente con lo material, ¿verdad? Yo siempre digo, pues es que no vivimos de acorde a lo que sabemos. Por eso hay que meditar mucho siempre, para tener esa realidad, que la realidad espiritual esté más presente en nuestra imaginación, en nuestro imaginario, que la realidad material. Por eso no se puede apartar de la oración. Y por eso que conviene mucho las amistades que también son así. Amistades que también piensan en la parte espiritual y no solamente en la material. Porque vos podés descansar mientras no te pierdes de la realidad espiritual. Porque a veces vos estás cansado y quieres salir con tus amigos y ellos van a tratar solamente cosas materiales. Y está bien, no estoy diciendo que tenemos que apartarnos de nuestros amigos que no son convertidos, lejos de eso, ¿no? Pero conviene, pero ahí nosotros terminamos olvidándose también de eso. Y terminamos pecando, hablando como, por ejemplo, nuestros amigos entonces están haciendo chisme, hablando mal de alguien. Y porque nosotros no dejamos de ser amigos de alguien solamente porque el otro también es pecador, ¿verdad? Pero en fin, ellos tienen malas costumbres que nosotros estamos luchando para superar y a veces terminamos caemos otra vez en eso, porque nos olvidamos de lo espiritual. Pero necesitamos de nuestros amigos, nosotros necesitamos de compañía para descansar, para alegrarnos, ¿verdad? Y ahí que es tan bueno cuando nosotros tenemos también amistades que tienen en cuenta a la parte espiritual, porque podemos descansar y alegrarnos sin olvidarse de eso, incluso hablando sobre estos temas, compartiendo sobre eso y creciendo mutuamente. En fin, salir del tema otra vez. Yo soy expert en salir del tema. Entonces es necesario que entre los hombres que nos han acompañado durante todo el tiempo que permaneció el Señor Jesús, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, se ha constituido uno de ellos junto con nosotros en testigo de su resurrección. Entonces, tenemos que elegir un nuevo apóstol, ¿verdad? Porque tenían que ser 12. Seguramente, estaba ahí en las escrituras que deberían de elegir otro. Interesante es que habían más gente además de ellos que estaban con él desde su bautismo hasta su resurrección. Entonces, imagínense lo tanto de gente que fue importante y que nosotros no conocemos. Tanta gente que estuvo ahí con Jesús y eso y nosotros no conocemos. Y después, y propusieron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron así: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra a quién de estos dos has elegido, para que ocupe el puesto de ese misterio y apostolado del cual Judas se desvió para ir al lugar que le correspondía. Lugar que le correspondía. Acá se puede hablar también 2 horas. El lugar que le correspondía. Pero yo no tengo capacidad para hablar de predestinación, entonces dejamos.
Y echándole suerte, la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Entonces, aquí purete. Bueno, vamos a elegir a otro y ahí vamos a tirar la moneda, cara o coroa. No sé si en portugués cara o coroa. ¿Cómo en español va a ser? Carol Cruz. Claro, Cruz. Cara o cruz. Se cae de cara y va a ser tal. Ya está, ya tomemos la decisión. Una decisión súper importante. Y bien, ahí yo no sé si quieren agregar algo sobre que percibieron en los textos. Yo de mi parte ya, ya saqué fuera todo lo que pude meditar. Ya subiste y volviste del monte, Y ya subí y podríamos volví decir. del monte. Exactamente. Es interesante que la escritura eh, nunca dice de va de los nombres. Por eso es importante de quién, a quién eligieron, porque Matías, que dicho sea de paso, en realidad yo me llamo Matías Ursino, pero a mí me gusta que me digan Ursino. Mis padres me pusieron el nombre de Matías por esto, eh, porque este nombre de este nuevo apóstol significa regalo de Dios. Es decir, aquel que Aquel que debía debía ir ir le correspondía, respondía. y de Y de quien el quien el propio propio Cristo dijo, Cristo dijo, mejor mejor hubiese sido que nunca hubiese nacido, ahora su lugar era ocupado por alguien que Dios mismo les estaba dando. Dios les está regalando un apóstol. Y tuvo que ser alguien que quizás, ¿por qué no? Quizás estuvo entre los 72 alegres que dice San Lucas en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Cuando Cristo manda a los 72 y luego manda a los 12. Quizás estuvo entre estos San Matías, que también tanto conocía al Señor, y probablemente entre quienes lamentaron su muerte, quienes no desertaron también en aquel discurso eucarístico, porque también dice San Juan, es llamativo, llamativo siempre la escritura, porque dice San Juan capítulo 6, versículo 66, muchos le dieron la espalda y dejaron de seguirle cuando Cristo habló de la Eucaristía. Y este apóstol no le dejó de seguir. Muchos le dejaron de seguir, no todos. Y entre los que se quedaron, se quedó este. Se quedó entonces del bautismo de Juan. Tuvo que también conocer la muerte del bienaventurado Bautista. Pasó probablemente en algún envío de Cristo. Estuvo en sus milagros, conoció de él, habló de él. Estuvo en la crucifixión, estuvo con los apóstoles y es un regalo que Dios desde el bautismo de Juan ya estaba preparando para la iglesia. Porque Dios siempre lo ve todo en un eterno presente. Entonces, es como, bueno, este apóstol va a ser un regalo que yo les voy a dar. Y este no dice ninguna palabra. Él no habla. Él no dice nada, pero está. ¿Quién sabe qué habrá hecho? La tradición dice muchas cosas, la sagrada tradición. Sin embargo, el significado del nombre siempre es importante. Regalo de Dios. Dios les dio un regalo a su iglesia. Antes de darles el paráclito, les sigue dando regalos Dios. Una prueba de que Cristo jamás, jamás abandona a su iglesia. Él sigue cumpliendo sus promesas. Él llama a 12 y 12 van a continuar. Aunque uno deserte, eso nos muestra que nosotros no somos indispensables. No somos indispensables. Si a mí Dios me llama a la vocación sacerdotal y yo el día de mañana digo, no quiero ser sacerdote, bueno, llamará a otro. No hay ningún problema. no, no quisiste, bueno, está bien, le daré esas gracias a él, sin problemas. No, no somos indispensables. Sin embargo, no por eso Dios deja de amarnos y deja de darnos sus dones, sus carismas, sus regalos, sus gracias. Y el hecho de que también Matías haya aceptado, porque dio también su fiat, como lo dieron todos los apóstoles. Muy probablemente ese diálogo después, como le decimos, ¿verdad? Para que le toca a él. O sea, él le tiene que cubrir el puesto del traidor. ¿Cómo
no le hablamos de lo que tiene que hacer? Porque ahora él va a ser obispo, el obispo. Eh, ¿Y cómo habrá reaccionado San Matías al ver que toda la vida de Cristo, esos 3 años de vida pública que él le siguió, que él conoció sus milagros y tantas cosas que quizás no entendía, Dios a él también le daba regalos? Y le daba el regalo del apostolado, del episcopado. Es todo lo que fue el primer capítulo de Hechos, fue una sucesiva, fueron sucesivos regalos de Dios que anticipaban Pentecostés. Imagínense tener a Cristo dando las últimas indicaciones, estar orando con María Santísima, estar en comunidad, estar, estar entre amigos, porque como dice el Santo Padre San Juan de la Cruz, quien se levanta solo, ¿cómo puede fiarse de levantarse solo si no puede hacerlo? Porque más valen dos que uno solo. El hecho de que ellos en comunidad hayan estado ahí perseverando y así como dijiste, que, que quizás la gente decía, a ver, Judas hizo esto, Jesús hablaba de lo otro, entonces el Papa se tuvo que levantar, Pedro se tuvo que levantar y decir, esto es lo que pasó, esto es lo que haremos. La autoridad de la iglesia, la comunidad, la presencia de María Santísima y por ende la presencia constante de Dios que prepara de este modo la venida del Espíritu Santo. Es como que Cristo, cuando dice que va a enviar al Paráclito, Él dice lo más importante que enviará, pero eso no quita que seguirá eh, mostrando su presencia. Y por eso creo que es importante el poder meditar como Cristo nos regala cosas sin que nosotros lo merezcamos, sin que seamos indispensables, para que sigamos diciéndole sí a Él, a ese llamado que nos dio. Porque Matías, cuántas veces dudas quizás tuvo también, pero le da el regalo para que pueda ver el fruto de su fe. El hecho de que, mira, vos creíste y te llamo a que seas mi apóstol. Perdón. No, por favor, ya hablé mucho. Perdón. No, es que eso que decís es muy, muy interesante porque Matías probablemente estaba ahí viendo, posiblemente ya desconfiaban de Judas, no es posible, no sé también. Y, y ahí como que, bueno, a veces sucede, pero yo soy bueno, no digo que eso le pasó a Matías porque probablemente era muy virtuoso, pero a nosotros no sucede. Vemos a otro ocupando un lugar que nosotros queríamos ocupar, que pensábamos al menos que deberíamos ocupar y quedamos entristecidos, tipo, mira, el otro está haciendo mucho peor que yo y yo no estoy allá, tipo, no es ese, pero cada uno en su lugar y cada uno a su tiempo y todo eso, y Dios tiene un lugar para cada uno. El de Matías ya estaba fijado ya. Paciencia, tenía que tener paciencia. El lugar de Matías ya estaba fijado, tenga paciencia. Y así es con nosotros, nuestro lugar está fijado también. Si queremos servir a Dios, ya tiene un lugar para nosotros. Paciencia, paciencia. Muy, muy, muy interesante lo que decís. No me había fijado en esa parte. Gracias. Y bueno, son casi 1 hora y media de... tenemos que encerrar ya, infelizmente. Pero bueno, al final lo que iba a decir es que al final de todo, yo repasando aquí a las escrituras, yo solo pensé, Dios, líbrame de ser Judas. Porque tuvo un fin muy trágico, se perdió todo eso, ¿verdad? Y nosotros, si no es por Dios, nosotros estamos inclinados a ser Judas, ¿verdad? A ser el traicionero, el que piensa más en sí mismo, el que hace... a la perdición. De hecho, si no somos salvos por Jesucristo, si no tenemos la gracia santificante en nosotros, estamos ya dados al infierno. Eso es, el hombre nace condenado. El hombre nace condenado. Después viene Cristo y le salva. Entonces, que Dios nos libre de ser Judas y que nos ayude a ser más Matías, Pedro, los fieles, que nos ayuden a ser fieles y pacientes. Está bien, le agradezco su atención y ahora la siguiente semana, para esa semana vamos a leer, yo creo que podemos leer
voy a analizar después si le mando al WhatsApp, porque va a entrar algo Ok. que es el discurso de Pedro y es bastante extenso. Y ahí no sé si entra en una clase. Se tendría que ser casi una clase para el discurso de Pedro. Voy a fijarme, después le Sí. mando en WhatsApp. Y estamos entonces, que durman bien y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Igualmente. Nos Nos vemos. vemos.